las nuevas cifras del coronavirus, el COVID-19. Estamos aquí con Carlitos y la audiencia seguramente muy atenta ante esto que tiene que ver con este aislamiento social que ordenó vía decreto el Poder Ejecutivo, apoyado por los tres poderes del Estado, ¿verdad? Obviamente incluyendo el Ejecutivo. Vamos a hablar de estos 6 casos que ya fueron confirmados, lo decía ayer el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, y hoy lo reiteraba en la conferencia de prensa ya habitual para hablar de los casos de dengue, que dicho sea de paso ya son 47, se sumó uno más. Así que después vamos a hablar de dengue. Ahora, coronavirus. Vamos a hablar acerca de esto que tiene que ver con este nuevo contagio que se da, sumando 6, Carlitos, porque eran 5, y tiene que ver con el primer caso que llegaba de Ecuador. Entonces nos empezamos a preguntar cuánto tiempo contagia el coronavirus, porque este caso ya fue hace bastantes días, ¿verdad? Sí. 20 días dice que contagia todavía la persona, incluso después de curarse. Bueno, pero lo importante es que relacionado justamente al primer caso que se daba de este joven de 32 años proveniente de Ecuador, y esta persona al parecer es algún familiar, no se sabe obviamente datos precisos en cuanto a la persona infectada por el COVID-19, pero lo cierto es que es una persona relacionada en el ámbito, ¿no? En el entorno familiar. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera un poquito de incertidumbre que veníamos obviamente teniendo y que seguimos teniendo, porque se habla de un circulante también a nivel público. O sea, claro, que el COVID-19 está circulando, y es por eso que también se toma esta medida tan rigurosa del paro de los 15 días para evitar la propagación. Así es. Y si realmente fuera un familiar cercano, alguien cercano a esta persona, pues está relacionado a eso, es otra vez dentro de todo un alivio, porque quiere decir que el contagio comunitario no está siendo masivo, porque no es una persona que ni siquiera le conoces, alguien que entró en contacto. Hasta ahora, todos los infectados son personas que entraron en contacto con estas 2 personas que vinieron del exterior, así que está todavía más o menos controlado según estas cifras. Vamos a escuchar al doctor Julio Mazzoleni, que anoche en conferencia de prensa revelaba estos nuevos datos. En el día de la fecha fueron procesadas 6 muestras de pacientes sospechosos. De esas 6 muestras, 5 han sido descartadas y hay un nuevo caso positivo. Este caso positivo está en asociación con el caso índice, es decir, el primer caso que se dio en el país. Entonces, eso lleva la cuenta de pacientes con coronavirus en el Paraguay a 6 en este momento. Están en aislamiento aquellos contactos que estuvieron, contactos del primer caso confirmado en el país. Y a continuación de la confirmación de este caso también se hace una evaluación de aquellos que estuvieron en contacto con esto más extendido. Hay un protocolo en ese sentido que está llevado adelante por la Dirección de Vigilancia. Incluso esta establece los niveles de contacto. O sea, hay personas que han pasado más tiempo o que conviven, entonces eso establece una priorización para establecer el nivel de riesgo. Y a su vez, el Ejecutivo también ordenó, y atención con esto, un horario excepcional de 9 de la mañana a 14 horas para todo el funcionariado público, excepcional. Digo, ¿por qué no va así abocado a los funcionarios que traten la salud, por sobre todo a los personales de blanco y también a los que encargados de la seguridad, Sani? Asimismo, este nuevo horario tiene el objetivo de que no haya tanta aglomeración de gente en las unidades de transporte público. También, por otro lado, vamos a contarles acerca de la disposición de que solamente puedan ir sentados y 10 personas paradas. Se anunciaron fuertes multas, pero hoy ya veíamos en día a día que esto está ocasionando mucho problema, porque mucha gente se queda sin poder llegar a su puesto de trabajo porque paran los buses, o sea, no paran los buses, ya vienen cargados en los lugares donde ellos intentan subirse y entonces no están pudiendo llegar. Se pide comprensión también. Sí. Quería comentarte un poquito, justamente esta mañana nuestra compañera Mariela de Vestuario contaba que cuando se subió al colectivo escuchó que el chofer le pedía al último pasajero que acaba de subir: contame por favor cuántos van parados, ¿verdad? O sea, estaban pidiendo así la solidaridad entre todos, que se vayan cuidando, ¿verdad? Y estaban respetando por lo menos, y eso era lo que se decía. Pero mínimamente también, después de lo que se vivió en la tarde y mañana de ayer, porque varias personas se tomaron a golpes dentro de los ómnibus, algunos no lograban llegar a un acuerdo, otros amenazando inclusive a los choferes. Fue un caos total en la tarde de ayer. Eso se vio y se pudo también ver en videos a través de los grupos de WhatsApp. Una cosa
muy importante. El presidente de la SAP, el señor Natalicio Chase, estaba contando que también este horario excepcional para los empleados públicos va a ayudar con el tema del agua, porque sabemos que hay muchos barrios que están teniendo todavía problemas. Entonces, esto podría ayudar a que se solucione de alguna manera este problema. Bueno, y por sobre todo, haciendo referencia a este tema, ¿no? Primeramente está regido así por el Ministerio, obviamente, y por el Estado también, este horario excepcional y escalonado también, de tal manera que todos puedan llegar a sus trabajos. Los empleadores también están solidarizándose con esta situación, y también pedimos eso a la ciudadanía, que no se vuelva a repetir lo ocurrido ayer en este ómnibus, que también seguro vamos a mostrar más adelante, una trifulca entre madre, hijo, otro pasajero. ¿Y por qué razón? Porque simplemente subieron a un pasajero más de lo correspondiente o debido. Estamos hablando de los pasajeros que tienen que ir sentados y 10 u 11 como mucho parados. Entonces, claro, es que ayer todos eran sentados. Ayer eran todos sentados. Y después se decidió, como era un caos, entonces se decidió, bueno, vamos a dejarle 10 parados, porque los transportistas decían, vamos a perder plata, como siempre, ¿verdad? Y bueno, pero hay ya multas. Que lo lograron, lo importante acá es la ciudadanía, al fin y al cabo, es la que va a fiscalizar eso, la que va a poder corroborar eso, y también ayudar, como este chofer que bien mencionabas, Amparo, de que decía, y justamente, por favor, cuente usted que sube último, cuántos van parados para que le puedan ayudar, y esa solidaridad tiene que haber. Y hablando de solidaridad, a mí, ¿sabes qué? Me duele mucho ver tantos vehículos que pasan indiferentes ante esa gente que no está consiguiendo transporte, porque cuando hay huelga, yo no sé, a lo mejor por la emergencia sanitaria tienen miedo que les contagien o algo así, ¿verdad? Pero muchos autos que vienen a Asunción ven gente que no tiene colectivo y no son capaces de invitarle a por lo menos a uno o dos que se suban al auto para que no haya hacinamiento, pero que vayan, porque están desesperados por tratar de ir avanzando, ¿verdad? Cuando hay huelga de transporte hay así como más solidaridad, seguramente porque estamos en emergencia sanitaria, tienen miedo de contagio, no sé, pero veo que pasan muchos autos y nadie les pregunta, ¿quieren que les acerque? Me voy a tal parte, algo así, ¿verdad? Hoy vamos a hacer pero eso nosotros, hay que, sí. Creo que podemos podríamos claro, hacer porque eso, si nos vamos por el mismo camino, ¿qué nos cuesta, verdad? Bueno, las multas son de 14 millones de guaraníes y por eso hoy se estaba respetando. Lo que sí supuestamente se respetó es la cantidad de vehículos, pero eso no se veía en las calles, porque lo que se veía era mucha gente que quedaba sin transporte. Así que, bueno, parte del compromiso era todos sentados, 10 personas paradas, pero que iba a haber más flujo de unidades. Supuestamente se controló y estaban cumpliendo, pero eso no se veía en la práctica. Bueno, y va a seguir controlando, obviamente, todo el sistema de seguridad, en este caso la Policía Nacional, pero, insisto, nosotros quienes viajamos, o sea, la ciudadanía en este caso va a ser la gestora de poder comunicar y denunciar si es que realmente están en falla alguna que otra empresa de transporte. Tenemos una nota de parte del ministro de Salud, también Julio Mazzoleni, con respecto a esto. Es que en el día de la fecha el señor presidente ha firmado un decreto en el marco de las medidas sanitarias. Ese decreto ordena un horario excepcional para los funcionarios públicos que irá a partir de las 9 hasta las 14 horas. El objeto de esto es principalmente reducir la aglomeración en el transporte público. Justamente estábamos mencionando, Carlitos estaba mencionando ese video que se hizo viral ayer del transporte público y cómo los propios pasajeros reclamaban porque se subieron más de la cuenta, ¿verdad? Y cómo se llegó a los golpes, incluso una mujer ahí en medio de la trifulca, pobre, le empujaron. Así mismo, terrible situación la que se vivió en la tarde de ayer, y aquí tenemos el video, si podemos poner por favor, señor director, a pleno, de tal manera con audio a poder visualizar y entender un poquito. Está diciendo bien a ustedes. No entiende, es por nuestra salud, señor. Es por nuestra No, señor, desde ahora. Pues desde ayer en la noche, señor. Así es que deja de alzar gente. Se le avisa bien, se le está avisando bien. Te estoy advirtiendo ya, porque se te avisó ya. Todos queremos viajar. Voy a hacer la denuncia. ¿Te quieres morir, pelotudo? Sos un pelotudo. Bájate y morite. Vieja pelotuda. Seguramente, idiota. Idiota lo que sos. Burro. Disculpame, sos vos el burro. Bájate vos y además morite vos. Mira, mira, mira. A de mayor. Dios mío, baja ya.
Señora. Señora, amigo. Ay, bájense, por favor, que ya mandé 11. Basta, basta. Mira, Llamá. Ya sé que llamá. Es que vos le dijiste, la señora no puede mandar. Señora, amigo. ¿Sabes qué? ¿Por qué ande como vos? No, ¿ustedes me pueden parar y llamar al 911? Llamar, por favor. ¿Alguien puede llamar? ¿Alguien puede llamar, por favor? Que llame, queremos llegar, por favor. Tranquilo. Que se baje. Tranquilo. Última vez que la tocaba aquí. Bueno, amigo, no le hagas. Este es un animal que la señora ya se dio. ¿Quién me atacó a mí? Yo te ataqué a vos. ¿Quién me atacó? Vos empezaste. Aguantá la hora, mi amigo. Vos empezaste. Vos empezaste. Sos un mal educado. Un ignorante. Hacete mal marido, Jaime. ¿Qué van a hacer? Te vamos a matar, te voy a buscar. ¿Sabes qué? Y te vas a ir preso también, por favor. Señora. ¿Y qué te pasó? Señora, Responder. Te metes en donde no te importa. Estamos pidiendo la salud de todo el mundo y vos te metes a defender otra cosa. Bien, esta es la situación que se daba entonces ayer y que se viralizó también al margen de que todos los medios se hicieron eco de esta situación de psicosis primeramente, tras la agresión primeramente verbal, una agresión física. Bueno, ponderó la calma luego de toda esa situación y esto es lo que recién empieza, porque este es el estrés también que de alguna u otra manera se ve sometido el pueblo, la ciudadanía y todos los pasajeros que tienen que llegar a sus horarios de trabajo. Es por eso que también el gobierno está tomando medidas con respecto a los horarios picos y también, bueno, el horario escalonado y también el horario de funcionariado público de 9 a 14 horas, como ya mencionábamos anteriormente. Pero lo que ocurría dentro de este ómnibus, por ejemplo, sin sentido, mismo las personas deberían de educarse, de tomarse el tiempo de informarse, de ver cómo existen tantas campañas de prevenciones que a la vez también están enseñando y están hablando de cómo funciona o de cómo desactivar este virus y tomándose a los golpes, y ojalá que esto sirva de ejemplo para muchos. Creo que la propagación de esta manera y es tan bizarro estar hablando de esto el día de hoy, imaginándose cómo las personas están en las calles en vez de hacer su parte tomándose a los golpes en los colectivos. Terrible realmente, ¿verdad? Y demuestra también nuestra falta de solidaridad, de empatía, a veces, y hasta de educación, porque la manera fea en la que se estaban hablando, se estaban insultando hombres, mujeres, es muy triste, y la verdad que en estos momentos tenemos que unirnos con amor y con paciencia, ¿verdad? Para que todos podamos estar en la misma sintonía y así prevenir el contagio, ¿verdad? Y sobre todo tiene que reinar la calma. Si bien tenemos que estar atentos, alertas y todo el tiempo higienizándonos, pero no tenemos por qué estar violentos. Terrible, lamentablemente, y esperemos que esto sirva de ejemplo, compañeros. Bueno, pero sí también hay que destacar la valentía de esta mujer que quiso reclamar sus derechos, porque había un decreto vigente, una legislación, una ordenanza, un mandato del Ejecutivo en cuanto a las medidas que se iban a adoptar y este chofer no las estaba cumpliendo. Entonces, acá no estamos acostumbrados a que la gente reclame sus derechos y se tiraron todo contra esta pobre señora que lo que quería era que se cumpla justamente lo que decía el Código Sanitario en base a esta epidemia, ¿verdad? Bueno, después esto se agregó 10 personas paradas, pero de cualquier manera, gracias a este incidente que lamentablemente llegó a los puños, tuvieron que adoptar medidas más drásticas en cuanto a definir exactamente qué y las multas de 14 millones. Sí, 14 millones, atención, de multa entonces para las empresas de transporte que no cumplan a rajatabla estas medidas de, primeramente, llevar a los pasajeros sentados y posterior a eso 10 pasajeros parados. Es lo que logró también el sindicato, en este caso de transportistas, pero lo más importante, ya que lo lograron, recuerden que usted, ciudadano, usted que está viajando, sos justamente el ente fiscalizador
favor de eso para hacer una denuncia pertinente al caso. Más allá de la seguridad pública, nosotros instamos entonces a la gente a que corrobore eso. Tiene que haber mucha solidaridad, tiene que haber mucha empatía y por sobre todo consideración. Más allá de los 14 millones que va a ser ya amolestado en este caso, bueno, muy bien multado para todas las personas que incluyan o que incurran en esta ley. Vamos a escuchar al viceministro de Transporte, Pedro Britos, que explicaba acerca de estas nuevas medidas a ser adoptadas y las multas también. Con esta medida vamos a desdoblar los horarios picos, en donde el sector privado va a mantener, y estamos hablando que la mayoría comienza a moverse, depende de la distancia, desde Ipacaraí, estamos hablando de la zona de Bajo Chaco que suelen salir a las 4, las 5 de la mañana. Eso va a agilizar el tiempo de viaje inclusive y se va a poder tomar la recomendación de poder reducir la cantidad de pasajeros en el transporte público, que era uno de los puntos de preocupación por parte del Ministerio de Salud. Y eso se va a desdoblar en otro horario que cuando prácticamente termina el horario pico habitual, vamos a tener el movimiento de todo el plantel del funcionario público en el área metropolitana y a nivel nacional. Con esto vamos a optimizar las recomendaciones que nos instruyó los funcionarios del Ministerio de Salud para poder descomprimir y cumplir con las medidas establecidas. Y los vuelos, también la determinación que se tomó con relación a los vuelos, inicialmente los vuelos directos, ¿verdad? Asunción-Madrid, Madrid-Asunción, que hoy está llegando el último vuelo que va a llegar de Italia y hay también ya bastante controversia en base a eso, ¿verdad? Porque están llegando todos los estudiantes que estaban becados allá y qué medidas de seguridad se van a tomar con ellos, ¿verdad? Ya se habló del aislamiento, le van a hacer todos los estudios, van a quedar en la casa o van a ir directamente a un aislamiento en el cuartel, claro, en un centro médico. Sabemos que Italia está muy comprometida con esta situación. Y a partir del sábado ya se cancelan los vuelos a Europa. Asimismo, Italia es el segundo país con mayor epidemia y nosotros, bueno, desde aquí también hacemos eco a este pedido ciudadano, porque más bien se había solicitado, digo bien, de parte de la ciudadanía esta cancelación, sobre todo en las fronteras, ¿no? Pero son medidas que se van a ir tomando paulatinamente, todavía no se habla de fronteras, pero sí de la cancelación de los vuelos provenientes de Europa. Vamos a escuchar a Edgar Melgarejo, presidente de la DINAC, explicando acerca de esta resolución tomada por el gobierno. Hemos decidido cancelar los vuelos que cubren las rutas a Europa, específicamente la ruta que cubre la compañía Aero Europa Asunción-Madrid, Madrid-Asunción, a partir de las 0 horas del día sábado 14, inicialmente hasta el día 26 de marzo, que es la fecha que ha fijado el decreto que abarcó esta cuestión sanitaria. Entonces es una medida transitoria que eventualmente podría prolongarse de acuerdo a las decisiones que tome la autoridad sanitaria, pero eso sí, queremos avisar a la ciudadanía en general y a la comunidad aeronáutica en particular que se ha tomado esa decisión, siguiendo también el lineamiento de decisiones asumidas por otros países y autoridades aeronáuticas de la región. Al mediodía tenemos el último vuelo que va a cubrir la ruta Córdoba-Asunción-Madrid. El vuelo que debería de partir en la tarde de Madrid del día viernes ya no va a cubrir la ruta, así que el último vuelo sería el de mañana cercano al mediodía. Vive la vida.